Buenas noches, mi nombre es Diana Marcela Casas Pérez, mis compañeras son Lina Claudia López y Paola Camelo. El tema que vamos a tratar en la noche de hoy es los requisitos de procedibilidad para acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Es un sistema regional de promoción y protección de derechos humanos y está compuesto por dos órganos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos se encargan de monitorear el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos con las obligaciones contraídas. Entonces, ¿qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA y esta fue creada en 1959. Su mandato surge de la Carta de la OEA. La Comisión está integrada por 7 miembros independientes, expertos en derechos humanos, que no representan a ningún país y son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Entonces, ¿qué es la OEA? La OEA es una organización que reúne a los 35 países independientes de las Américas y que tiene como propósito lo siguiente: afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surgen entre los Estados miembros, organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que susciten de ellos, promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural, erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio y alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. La OEA utiliza 4 pilares fundamentales para llevar a cabo sus objetivos. Estos son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Asimismo, el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana se encuentran entre los principios básicos de la OEA. ¿Cuáles son los Estados miembros de la OEA? Los 35 Estados miembros de la OEA son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. ¿Cuál es la función de la Comisión? La función de la Comisión es promover la observancia y defensa de los derechos humanos en las Américas. La comisión ejerce esta función a través de la realización de visitas a los países, actividades o iniciativas temáticas, la preparación de informes sobre la situación de derechos humanos en un país o sobre una temática particular, la adopción de medidas cautelares o solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el procesamiento y análisis de peticiones individuales de derechos humanos y individuales con el objetivo de determinar la responsabilidad internacional de los estados por violaciones a los derechos humanos y emitir recomendaciones que consideren necesarias. Las peticiones individuales las examina la comisión. Pueden ser presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones que alegan violaciones de los derechos humanos garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Americana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Americana
y otros tratados interamericanos de derechos humanos. Entonces, ¿contra quién puedo presentar una petición por violación de los derechos humanos? La denuncia debe ser presentada contra uno o más Estados miembros de la OEA que se considere han violado los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana, la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos. El Estado puede llegar a ser responsable de violar los derechos humanos por acción, aquiescencia u omisión. ¿La comisión puede determinar la responsabilidad de una persona? No. La comisión no tiene la competencia para atribuir responsabilidad individual. Es decir, esta no puede determinar si una persona es o no culpable. La comisión solamente puede determinar la responsabilidad internacional de un Estado miembro de la OEA. ¿Qué resultados puedo esperar si interpongo una petición por violación de derechos humanos contra un Estado miembro de la OEA? En caso de que la Comisión determine que un Estado es responsable por haber violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas, ésta emitirá un informe que puede incluir las siguientes recomendaciones al Estado. Primero, suspender los actos violatorios de los derechos humanos. Investigar y sancionar a las personas que resulten responsables. Reparar los daños ocasionados. Introducir cambios al ordenamiento legal. Requerir la adopción de personas de otras medidas o acciones estatales. También puede llegar a una solución amistosa del asunto del Estado. ¿En qué casos no podrá ayudarme la comisión? La comisión no puede pronunciarse al respecto de un Estado que no es miembro de la OEA, proporcionar abogado para asistir procesos judiciales internos o para presentar una petición o solicitud de medida cautelar ante la comisión. Suministrar ayuda económica o instrumentos de trabajo a las personas. Realizar trámites migratorios o tramitar otorgamientos de visas o asilo político. ¿En cuáles situaciones sí puede intervenir la comisión? Para resolver ese interrogante vamos a resolver otros adicionales. ¿Se debe haber iniciado un proceso judicial antes de acudir a la comisión? La respuesta es sí. Para que la comisión pueda examinar una petición, deben haber agotado los recursos judiciales internos de conformidad con la legislación vigente del Estado del que se trata. ¿Qué significa agotar estos recursos judiciales internos? Significa que las personas que quieran presentar una petición ante la comisión deben intentar previamente que los tribunales nacionales decidan sobre la situación que denuncian. ¿Cuáles son los recursos judiciales internos que deben agotarse? Los recursos judiciales internos que deben agotarse son aquellos que sean adecuados y efectivos. Un recurso judicial es adecuado cuando su interposición puede proteger el derecho que se alega violado. Ejemplo, el caso de una desaparición forzada es el recurso de exhibición personal o el habeas corpus. Un recurso judicial es efectivo cuando es capaz de obtener el resultado para el cual fue creado. Por ejemplo, un recurso no es efectivo cuando el Estado no ha asegurado su debida aplicación por parte de las autoridades judiciales o cuando hay retardo. Y esto es injustificado en la decisión. ¿Cuáles son las excepciones en el agotamiento de los recursos internos? La comisión puede estudiar una petición en la que no se hayan agotado los recursos internos cuando las leyes internas no establezcan el debido proceso para proteger los derechos que se alegan violados. No se ha permitido la presunta víctima de acceso a los recursos internos o se le ha impedido agotarlos.
hay demora en emitir una decisión final sobre el caso sin que exista una razón válida. Bajo ciertas circunstancias, una persona puede estar exceptuada de agotar los recursos internos. Si se encuentra en una situación de extrema indigencia, de tal gravedad que no le permita pagar un abogado para los casos en los cuales sea necesario contar con un asistente legal y siempre y cuando el Estado no ofrezca este servicio de manera gratuita. ¿Cuándo debo presentar mi petición? La petición debe presentarse dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de la notificación de la decisión judicial definitiva que agotó los recursos internos. ¿Pueden la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisar decisiones emitidas por los tribunales nacionales? El solo hecho de una sentencia judicial no satisfaga los intereses de una persona no significa que se hayan violado sus derechos humanos. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia para revisar las posibles violaciones a los derechos protegidos en los tratados interamericanos. Doy paso a mi compañera Claudia con la siguiente pregunta. Claudia, ¿cómo puedo presentar una petición